Vamos a leer la palabra del Señor de los Salmos, capítulo 103. Verso 13. Salmo capítulo 103, verso 13. Creo que la mayoría no lo saben de memoria. Lo hemos recitado cuando nos viene un texto bíblico o no lo hemos aprendido. Amén. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Verso 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de qué? De que somos. Amén. Tome asiento, tenga la amabilidad, hermano. Quiero esta noche, hermano, que es un grupo de enseñanza. Quiero enseñarle la palabra de esta noche y quiero hablarle de un tema muy bonito que está en la Biblia y es la adopción. ¿Eh? La adopción. Cuando hablamos pues de la adopción, estamos hablando del término secular o nuestro término normal. La adopción se entiende como tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. Amén. Hoy en día eso se ve. Las parejas que pronto no pueden tener familia, hijos, buscan la manera de cómo adoptar un niño y tiene una cantidad de requisitos, una cantidad de circunstancias que la pareja debe cumplir para poder adoptar un niño. Entonces, cuando hablamos de la adopción, de nuestro vocabulario normal, es eso, es la condición, o es tomar legalmente por hijo al que no lo es biológicamente. Y eso, hermano, hablándolo en términos general, normal, cuando se toma por adopción a un niño, inmediatamente también eso implica unos derechos y unos deberes que el padre debe de tener con ese niño que se adopta. Pero cuando hablamos desde el punto de vista espiritual, hermano, es algo muy especial. Cuando hablamos desde el punto espiritual, es el acto de la gracia de Dios, por el cual, siendo justificados por la fe, somos recibidos en la familia de Dios y constituidos herederos del patrimonio celestial en Cristo Jesús, mediante los méritos expiatorios en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir todo eso, hermano? Que el Señor Dios nos adoptó a nosotros como sus hijos. Amén, amén, gloria a Dios. Y eso, hermano, tiene una relevancia muy grande, porque ser hijo de Dios, hermano, es lo más grande que nos ha podido pasar. Amén, amén, Yo pienso, hermano, que ser hijo de Dios, hermano, es el honor más grande que hay. amén, amén. Y eso, hermano, es tan especial porque fue la obra de Cristo por nosotros. Gloria a Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios, no éramos sus hijos. Pues cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que Dios llama por hijos, o llamaba por hijos, a los que Él formó y los hizo, hablando del pueblo de Israel. Un día Dios se le atravesó en el camino a Abraham, un hombre ya de edad avanzada, viejo, digámoslo así, la palabra coloquial de nosotros, y con una cantidad de limitantes, una cantidad de problemas, y Dios lo llamó y dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una nación grande. Amén. Abraham le colocó los limitantes. Ya soy viejo de edad, y aparte de eso, mi mujer o mi esposa es igual que yo de anciano. Aparte de eso, es estéril
y aparte de eso ya ha perdido la costumbre de la mujer. En otras palabras, pues es como ilógico lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es que de nosotros va a sacar la descendencia? Pero Dios, hermano, lo que promete lo cumple. Amén. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta, hermano, que muchos años después Dios cumplió la promesa en Abraham y sacó de Abraham su simiente, su descendencia, un pueblo innumerable, que es el pueblo de Israel. Un día Dios, mirando eso, la condición de ellos, dice la palabra del Señor, que decidió, tomó la decisión de venir y salvar a su pueblo, a los que eran de él, a su pueblo, a los que había creado, a los que había formado. Pero dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Miren lo que dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 10, capítulo 1, perdón, verso 10. Vamos a estudiar la palabra. San Juan capítulo 1, verso 10. De pronto usted lo lee allá. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoce. Síganlo. Ponga cuidado. A lo suyo vino. Vaya allí. Hay una copa. Vale. ¿Qué era lo suyo? Lo que estamos hablando. El pueblo escogido de Dios. El pueblo de Israel. El pueblo que había formado. Y cuando usted lee la Biblia, hermano, usted encuentra cantidad de promesas que eran para ellos. Y todas esas promesas y todo eso que era para ellos, hermano, Él lo vino a traer. Dicen, a lo suyo vino. Pero ahora viene la respuesta o viene la acción del pueblo. Dicen, y los suyos no le recibieron. En otras palabras, despreciaron al Dios de la gloria. El pueblo de Israel tenía una convicción de que iba a venir el Mesías, el que iba a salvarnos. Pero ellos tenían la ideología o la mentalidad de un rey. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que todos los reyes de Israel, la mayoría de los reyes de Israel, eran hombres muy, pero muy, ¿cómo eran las mujeres hoy en día? Guapos, bien parados, bien presentados. Cuando usted lee la palabra del Señor, usted da cuenta el primer rey de Israel, dice de buen parecer, de hombros, o sea, se lo voy a traducir, era un hombre bien pintoso. De hecho, cuando ese hombre, Saúl, pecó, dice la Biblia que Dios mandó al profeta a que le buscara reemplazo. Y el profeta tenía la ideología o la mentalidad del rey. Y cuando entra a la casa de Isaí, entra a la casa y mira y le dice, llama a tus hijos. Y pasaron los hijos de este hombre. Y cuando vio el más grande, el más corpulento, el que tenía prospecto de rey o pinta de rey, dice la Biblia que iba a tomar la redoma del aceite y lo ungió como rey. Porque al parecer sus ojos decían, ese tiene todas las cualidades físicas de un rey. Pero ahora Dios dice, espérate un momento. Cálmate, no es eso. Y llama al otro, que también pienso yo que era como bien parecido y tampoco. Y el otro tampoco. Y resulta que ya como que se terminó lo que él estaba viendo y bueno, ¿y quién falta? Ahora viene la respuesta del papá. Falta el menor, el que cuida las ovejas, David. Llámalo. Y mire lo que hace el hombre. El hombre mira sencillamente lo que está por fuera. Pero cuando ese hombre lo mira y como que dice, pero Dios no lo deja ni terminar, ni siquiera pavilar, dice, Él es hombre. Esa era
Mira la mentalidad que tenía. Entonces cuando llegó Jesús a la escena de este mundo, esperaban eso, un rey, pero no cualquier rey, esperaban un rey montado en un caballo con su cetro, su corona, bien parado, bien vestido, bien organizado, digámoslo así. Pero ahora ven a Jesús montado en un pollino de asna entrando a Jerusalén y lo ven sencillo por allá y lo ven trabajando en la carpintería, no con la mejor ropa, pienso yo, sino con la ropa de trabajo, y le dan la espalda y le dicen, ese no es. Por eso la Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ahora en ese momento se abre una puerta grandísima para los que no éramos hijos, ni para los que éramos pueblo. Amén, amén. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Amén, amén. le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oh, aleluya. Y escuche esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? De Dios. De Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Dios, hermano? Dios mismo nos adoptó como sus hijos. Amén. ¿Sabe cómo lo llamaba? Es que un día una mujer va por allá a pedirle un favor al Señor. Su hija estaba siendo atormentada por un espíritu y tiene una situación difícil en su casa. Y esa mujer empieza a insistirle al Señor, a insistirle. Y los que estaban ahí alrededor le decían, despídela, da voces. En otras palabras, está muy cansona. Dígale que no, Señor, dígale que no moleste tanto. Pero esa mujer se le prendió al Señor y dijo, ten piedad de mí, hágame misericordia, ayúdeme. Pero ahora la respuesta del Señor es, yo he venido a mi casa a buscar las ovejas perdidas de Israel. Amén, amén. Y no es lícito tomar el pan de los hijos. Amén, amén. Y mire cómo los llamaban. Y echársela ¿a dónde? A los perrillos. Suena feo, pero lo voy a decir. ¿Sabe cómo nos llamaban a nosotros? ¿Cómo? Perros. Amén, amén, así es. Amén. Se escucha más bonito perrillos, como chiquito, bonito, como sea. Perros. ¿Pero qué hizo Dios? Dios nos adoptó como sus hijos. Gloria a Dios, amén. Y nos dio un privilegio grande, hermano. Amén. Grandísimo. De que abrió la puerta para usted y para mí. Amén. Para poder decir, tenemos un Padre en los cielos que tiene misericordia, que tiene cuidado de nosotros. Y mire lo que dice la Biblia. Gálatas capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué requisitos cumplió el Señor para adoptar a usted y para adoptarme a mí? Nos redimió. Rápido, clase de doctrina. ¿Qué es la redención? Es el acto divino exclusivo de Dios, por el cual Dios hace inocente al culpable. Amén.
Es el acto divino de Dios en el cual con su sangre nos compró. Amén. ¿Y qué hizo Dios para redimirlo a usted y para redimirme a mí? Hermano, cuando se habla de la redención, el que redimía, vean, esto está en el Antiguo Testamento, para alguien redimir a otra persona, no cualquiera podía redimir a una persona. El único que podía redimir a una persona era un pariente cercano. Si yo quería redimir a mi hermana, así fuera hermano, amigo, yo no podía. Yo tenía que ser un pariente cercano, primo, hermano, cercano. Segundo requisito, tenía que tener el poder adquisitivo para comprar al esclavo. Y tercer requisito, tenía que tener el poder para poderlo sacar de donde estaba. ¿Qué hizo Dios con usted y conmigo para adoptarnos? Se hizo nuestro pariente cercano. Gloria a Dios. Oiga, ¿quién de nosotros buscaba a Dios? Hermano, si le damos la espalda, si aún siendo creyentes, hermano, bautizados en el nombre del Señor, y le damos la espalda, conociéndolo, antes de conocerlo, ni queríamos saber de él. Pero Dios, ¿qué hizo, hermano? Dios se atravesó en nuestro camino. ¿Sabe qué le dijo el Señor a los discípulos? Le hablo en su casa, San Juan capítulo 15. Le dijo el Señor: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. ¿Qué hizo Dios, hermano? Se volvió nuestro pariente cercano, nos buscó, nos encontró. ¿Y a dónde nos buscó? Hermano, que estamos metidos por allá haciendo lo malo, en la peor condición. Estábamos muertos en delitos y pecados. Oiga, ¿y quién compró un muerto para llevárselo para la casa? Ay, usted para ir al cementerio central y hable con el sepulturero y necesito un muerto de 15 días para llevarlo para la casa. ¿Usted lo haría? Eso es de locos. Eso es ilógico. Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor? Estando nosotros muertos en delitos y pecados, Cristo murió por nosotros y nos dio vida. Estando en la condición de muertos, Dios compró los muertos para darle vida. Aleluya. Por eso dice la Biblia, nos redimió a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Miren todo lo que hizo el Señor. Romanos capítulo 8, verso 15. No haber recibido el espíritu de la esclavitud para que otra vez estés en el temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. San Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Amén. O sea que esto de ser hijos de Dios, hermano, es algo glorioso. Amén. Gloria a Dios. Y mire lo bonito que viene de parte de Dios. Ser hijo de Dios, hermano, nos da privilegios. Amén, amén. Y nos da una cantidad de promesas de parte de Dios. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1. Capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuche esto que es para usted y para mí. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? De la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la. ¿Qué quiere decir eso? Todas las promesas eran para el pueblo de Israel, todas. Dios dijo a Abraham: el que te bendijere, yo lo bendeciré, pero el que te maldijere, yo lo maldeciré también. Eso era para ellos. Oiga, hermano, pero Dios nos abrió la puerta a nosotros. Amén. Para que las promesas que eran para ellos, ¿verdad?, fuéramos partícipes también de esas promesas de parte de Dios. Y eso a mí me da una confianza especial, hermano, porque cuántos de nosotros hemos estado por situaciones difíciles. Hoy en día, hermano, la economía está compleja, difícil, hermano. La gente está emigrando para otros países, pero de igual manera, hermano, la situación es mundial. Esto del COVID, hermano, volcó todo. Todo, hermano, todo es todo. A nivel mundial, las potencias, los países, hermano, están pasando por crisis económica. Pero lo hermoso de tener al Señor, hermano, es que Dios ha prometido por nosotros ser sus hijos. Amén. De sostenernos, de ayudarnos, de bendecirnos. Yo siempre pienso algo, hermano, y eso lo tengo metido en mi cabeza y lo aprendí hace muchos años cuando Dios me dio la oportunidad de salir al ministerio. Y es de que la bendición no es el lugar. Me voy para España porque ya estamos seguros. Me voy porque ya están las ligas esterlinas. Bueno, son economías diferentes. Y pueda que se gane un poco más. Pero así como se gana, también se gasta. La bendición de Dios, hermano, no está en un lugar. La bendición de Dios se lleva. Amén. Abraham entraba al lugar, vea. Abraham y el sobrino. Partamos ahora cobijas. Usted va para un lado, yo voy para el otro. ¿Qué hizo el sobrino? Se lo va para que usted me entienda. Se fue para el mejor lugar, la llanura del río. Usted sabe que está cerca de un río. Mire, cuando usted va a comprar finca o eso, hay dos cosas que se miran, y es la ubicación de la finca. Si está cerca de la carretera, se avalúa más. Y si pasa un río o tiene agua propia del nacimiento, se avalúa mucho más todavía. Y eso hizo Lot miró la llanura y dijo: por aquí es. Esto es bendición. Se fue para España, se fue para Europa, por aquí es. Pero ¿qué dijo Abraham? Miró la montaña. ¿Usted sabe qué es construir en una montaña, hermano? Duro. A mí me tocó banquear en un pajar, tumbar una loma para poder sacar un plan y construir una casa. Me tocó ayudar a los hermanos a banquear. Hermano, construir una loma es terrible, es difícil. Pero Abraham decidió coger la loma arriba y Lot la bendición supuestamente. Pero la bendición de Abraham no era la montaña ni era la orilla del río. La bendición de Abraham la tenía él por ser hijo. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Abraham, donde llegaba, Dios lo prosperaba. Aún en el pasto más seco, aún en la circunstancia más difícil, Dios estaba con Abraham. Oiga, y eso que le pasó a Abraham es para usted y para mí. Amén. Mateo capítulo 6, en su casa, verso 26, el afán y la ansiedad. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber,
ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Que son pájaros. Espérese un momentico. ¿Qué hace Dios con una gallina? ¿Qué hace Dios con un pájaro? ¿Usted cree, hermano, que la gallina va por el camino y empieza a escarbar? Y cuando ella empieza a escarbar, usted que mete el pico y saca una lombriz. O viene el pajarito volando a metros y metros de altura y se viene picada y coge el grillo. ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? Dios la sustenta. Aleluya. Dios le dice a la lombriz: saca del hueco, que ahí viene la gallina. Dios le dice al grillo: quédese quieto, que viene el pájaro. ¿Sabe por qué? Porque es que la Biblia, hermano, no se contradice. Dios la sustenta. Amén. Y si Dios sustenta un animal, una gallina, un pájaro, lo que sea, hermano, lo sustenta a usted, lo sustenta a mí, porque somos sus hijos. Y yo pienso que muchos de los que trabajamos independientes lo vivimos en la pandemia. Lo vivimos. Porque no se podía salir a trabajar. No se podía salir a hacer las labores. Y el que trabaja el día a día, si no trabaja un día, pues pierde y no tiene. Pero hermano, ahí encerrado en la casa, personalmente se lo digo, llegaban a tocar la puerta. Y se lo digo así a mi hermano, estábamos en la situación y se paró una camioneta blanca, grandísima, llena de mercado, hermano. Y tocaron la puerta de la casa con una lista. El señor Diego Fernando Escobar González. Sí, señor. ¿Y qué pasó? Dijo: espera un momento. El 24, mercado 24 era. Y un momentico, ¿y eso de dónde es? ¿Qué viene? No, esta es una ayuda que estamos dando. ¿Y cómo sabían mi nombre? Pues no me preguntan, me mandaron la lista, reciba el mercado. Aleluya, gloria a Dios. ¡Dios! ¡Sustenta a sus hijos! Hermano, dice la Biblia, ni Salomón, con toda la hermosura del templo, lea, escudriñe la palabra, que era el templo de Salomón. El templo de Salomón era el templo más majestuoso que se hizo en ese tiempo. Paredes de oro, incrustadas en piedras, hermoso. Valía los millones de dólares en este tiempo, podemos decirlo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Ni aun Salomón, con toda esa hermosura, se pudo vestir como se viste una flor. Y eso que hace Dios ahí con esa flor es lo mismo que hace con usted y conmigo. Amén. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen pan. Somos pero sabe, volvemos al texto inicial. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de Jehová de los ejércitos. Y cuando usted lee ese texto, ese Salmo 103, verso 13, y lo lee recorrido y le preguntan: ¿alguien más? Sí, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece de los que le temen. Amén. Hombre, pero cuando usted entra a mirar la connotación tan grande que es el Hijo de Dios, y de que este Dios sea mi Padre y que se compadece de mí, oiga, hermano, es lo más grande que hay para el ser humano. Se compadece. Usted y yo, ¿sabe qué dice la Biblia? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá la puerta. Pero ¿qué hombre de vosotros, hablando de un padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Y hay un signo de pregunta. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pero mire cómo dice la Biblia: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas que ustedes pidan. Pero ¿saben que me llama la atención las palabras del Señor? Y compara a ese padre con el padre secular. Si ustedes, siendo malos, y aún siendo tan malos, si su hijo le pide un pan, no le dan una piedra. Entonces imagina al desayuno su hijo: uy, papá, qué pan tan duro. Y usted le da un sándwich de piedra. O con un hambre de. Pero mire lo que hace Dios. Dice no. O si su hijo le pide un pan, le dará una piedra. O si pide un pescado, le dará una serpiente. Si ustedes, siendo malos, tienen